Planet Vision presenta. A mí me encanta tenerlo aquí conmigo. Gracias por todos sus mensajes, gracias por todos sus comentarios, porque realmente los temas que él trae son de interés popular. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que precisamente ustedes sugirieron. Infertilidad masculina. El gran Ernesto Escudero de Inmater se encuentra con nosotros. Ernesto, bienvenido. Gracias por estar aquí en esta nueva temporada. Encantado, Ferel, estar en tu programa como siempre aquí para lo que haga falta, para conversar. No, va a hacer falta y mucho, porque ¿sabes qué? Cuando uno entrevista o conversa con gente relacionada a tu rubro, normalmente los hombres se sienten muy ajenos con los temas. Son temas que poco entienden, incluso cuando tienen a una mujer al costado. Es como que temas con los cuales no van a hacer clic nunca. Pero poco se habla de la infertilidad masculina. Poco se habla de ello. La verdad es que ha ido cambiando. Yo te digo, cuando yo llegué hace 20 años, casi siempre la mujer iba sola a la consulta. ¿Por qué? Porque el hombre es más machista y generalmente un poco el mensaje que le decían es anda que te vean a ti y luego si tú tienes algo lo arreglamos. Si hay un problema, sí, seguramente es tu culpa. Ya, pero eso es bien básico, ¿ya? Eso tiene que ver con el hecho de que el hombre, en la relación sexual, él va y eyacula. Claro. ¿Correcto? Eso no quiere decir que sea fértil. O sea, pero él ya se considera que porque esto sucede, su fertilidad está intacta. Y no es consciente que en esa muestra tiene que haber espermatozoides, que tienen que tener una movilidad y una serie de parámetros. Él simplemente considera que porque el acto sexual lo culmina, ya es fértil. Y entonces ese es un error garrafal, ¿me entiendes? Pero eso es como la gente piensa. Y eso es lo primero que ha ido cambiando en el tiempo, porque se han dado cuenta que la infertilidad masculina es un problema importante y real. Y hoy consultan bastante más que antes. Y si el problema no radica, es decir, eyaculo, por lo tanto, soy fértil, estamos entendiendo que eso no es cierto. ¿En dónde radica entonces la base de la infertilidad masculina? Eyaculas y eres infértil. ¿Por qué? Bueno, la infertilidad masculina se basa justamente en la cantidad de espermatozoides que existen en esa muestra, en la movilidad que tienen los espermatozoides y en la genética que tienen los espermatozoides. Entonces, esa muestra de semen tiene una serie de sustancias que le permiten aumentar en volumen, tener energía para los espermas, pero lo que te hace infértil es deficiencias en tu calidad espermática. Y eso no es visible a los ojos de cualquier persona. Eso tienes que usar un microscopio y tienes que poder revisar esa muestra para saber si efectivamente es buena o no. Pregunta. Te pregunto porque yo tampoco, mira, en mi, digamos, carrera, entrevistando gente o conversando con gente, nunca he tocado este tema. ¿Cuándo se considera un hombre infértil? No la chunto, no la chunto, no la chunto. Después de cuántas veces de no chuntarla, identificando que el problema no solamente tendría por qué ser de mi pareja, sino mío, hombre, masculino, cuando yo tengo que tomarlo como una alerta para irme a ver y qué prueba tengo que hacerme. Sí, hay varias cosas que hay que mencionar con la infertilidad masculina. Primero es la edad del varón, ¿correcto? La edad que él tenga, la muestra puede ser mejor o peor a medida que él se vaya haciendo mayor. La segunda cosa que es trascendental es, digamos, saber que como la infertilidad es una cuestión de pareja y estudiar a la mujer es bastante más complicado que estudiar al hombre, todos los hombres deberían hacerse un examen de espermatograma alguna vez en su vida. El examen se llama Espermatograma. Aún solteros, ojo, simplemente para saber. El examen está, digamos, no es como una que tiene que hacerse un chequeo anual sino nada. Con un examen ya sabes si eres fértil o no. Sí, con 2 o 3 días de abstinencia sexual. Luego haces una muestra por masturbación, la llevas al laboratorio y te dicen tu potencial de fertilidad en función de tu muestra en 2 horas. ¿Cuál es la preparación, me dices, antes de...? 2 o 3 días de abstinencia sexual es más que suficiente, ¿correcto? La gente piensa que mientras más tiempo mejor, tampoco es bueno, los espermas empiezan a morir dentro y por lo tanto tienen menor motilidad.
Y si uno tiene un eyaculado muy seguido, la cantidad o el volumen va a ser menor. Entonces, con 2 o 3 días de abstinencia, suficiente. Vas, coges tu frasquito, te imaginas lo que quieras y recolectas tu muestra. Mitos. La infertilidad masculina me estás diciendo que se mide por esa prueba. No tiene nada que ver con con la erección. Absolutamente. Porque también lo relacionan, ¿no es cierto? Lo que pasa es que, claro, si no alcanzas una erección, es difícil que puedas eyacular. Claro. Entonces, es un problema de fertilidad que tiene que ver con algo fisiológico, no con tu calidad espermática. Ok, pasas la prueba y te dan tu diagnóstico. Si el diagnóstico es así de simple y directo, ¿eres fértil o no? Te van a decir un poco la movilidad, la cantidad. Primero que nada, 2 diagnósticos. ¿Tengo espermas o no los tengo? Si no los tengo, se llama azoospermia y es un diagnóstico muy complejo que requiere la evaluación por un urólogo para saber cómo tratar a esa persona, porque aún siendo azoospermico, puedo tener espermas en el testículo que no son capaces de salir. Entonces, aunque mi muestra diga que no hay ningún esperma, aún tengo posibilidades de ser fértil, pero me tiene que evaluar un andrólogo. Si en la muestra dice que sí tengo espermatozoides en buena cantidad y buena movilidad, en teoría estoy apto para concebir. Y esa cantidad, si es poca o la movilidad es poca, es tratable médicamente con antioxidantes, vitamina C, ejercicio. Algo que ha cambiado mucho y que ha hecho que los hombres disminuyan su fertilidad es un poco esta vida sedentaria de hoy en día, ¿no? Están sentados en una oficina horas de horas, el que hace ejercicio se sube a una bicicleta y está horas en la bicicleta, y entonces, claro, la zona donde está el testículo se calienta y por lo tanto no es la más adecuada. No sé, las personas que están en contacto con una cocina. Los que están sentados en una oficina, 7 horas, 8 horas sin pararse a caminar un rato, O sea, digamos, puedes ¿no? correr ese riesgo. Siempre puede estar afectado un poco. No es que te vas a volver infértil, ¿correcto? Pero sí puede tu fertilidad estar disminuida porque obviamente no existe la temperatura ni lo necesario para que el Y testículo los funcione. hombres que trabajan con la computadora No así, es una práctica directamente pésima. apoyados en la situación, ¿ah? Lo ponen ahí y comienzan a trabajar todo el día. Eso es una práctica que tiene que cambiar. O sea, deberían sentarse en un escritorio o poner estas especies como de tablas que tienen como semillas que lo aleja un poco, ¿no? Pero sí es algo que puede afectar, pero como te digo, no al grado de llevarte a la infertilidad. Pero todo lo que tú puedas mejorar de tu muestra espermática siempre va a ser bueno. Oye, y ya digamos, aportando en una sociedad machista a hablar de estos temas en donde es una realidad y muchas mujeres se pueden sentir, em, digamos, mal consigo mismas porque siempre achacan el problema sobre la mujer. ¿Cómo recibe el hombre en un país machista el hecho de que no sea fértil? ¿Cómo lo recibe el hombre? Es complejo porque muchas veces, a ver, en los grados de una fertilidad que puede ser mejorada, sí se interesan mucho por un tratamiento, es decir, aceptan su problema y hacen un intento por tratarse. Y en los casos en los que no existe ninguna posibilidad y tienen que pasar, por ejemplo, a un donante de esperma, es una situación que les cuesta mucho más Yo trabajo. creo que ya ahí no estamos hablando de machismo, sino es un tema doloroso. Es un tema de afrontar una Sí, realidad que claro. nunca te imaginaste Sí, claro. que podías tener. El tema principal es que cuando una paciente o una pareja dice, vamos a tratar, vamos a tomarnos un año o un año y medio, el varón no le genera ningún tipo de preocupación ni ningún tipo, digamos, de idea que esto va a ser inmediato. Él se pone el año y medio y dice, lo vamos a tratar. La mujer no, la mujer piensa que esto va a ser casi que muy rápido y que probablemente funcione a la primera. Entonces, cada vez que a una mujer le viene la menstruación, es una especie de depresión porque no consiguió lo que era su objetivo. El marido no se inmuta, dice, lo intentamos otra vez. Por eso es tan importante que una pareja que quiere buscar tener hijos, el varón se haga un espermatograma antes siquiera de empezar ese año de búsqueda, solamente para saber si ese año tiene sentido o no, porque si mi muestra espermática es muy mala, voy a buscar pero no encontrar nada. Entonces tendría que ir directamente a un médico y no perder este tiempo que para la mujer es bastante más complejo que para el hombre. ¿Desde qué edad se aconseja que un varón se someta a esta prueba? Yo pensaría que por encima de los 20, 21 años deberían hacerse un espermatograma
básico. Por si acaso encuentren, digamos, algo, puede Sí, haber porque además hay motivo. enfermedades, por ejemplo la criptorquidia, que es un descenso tardío de los testículos que genera una infertilidad masculina. Y a veces la mamá no le contó a su hijo que lo operaron de chiquito por este problema porque, no sé, le da vergüenza o lo que fuera. Y él no tiene idea. Y claro, va a llegar un momento en que va a encontrarse con un problema que no sabe dónde vino. Y va a indagar, le va a preguntar a su mamá. Y ella le contará, sí, mira, cuando era chiquito pasó esto, esto, otro. Entonces, como no queremos andar interrogando a las madres porque es un tema más complejo, Sí. que se haga una prueba y que lo van a saber en 2 horas, no, no es tan complicado. Además, no duele, es completamente indolora esa prueba, o sea, que va y ya Claro. está. Genético, hereditario. Hay algunas alteraciones que están asociadas a problemas genéticos más que hereditarios, es decir, desórdenes genéticos que se producen por primera vez en ese hombre cuando él era un embrión, ¿correcto? Ajá. Pero es difícil que te lo pase de un padre a un hijo, porque generalmente el padre que tiene un problema serio y es infértil, es muy difícil que tenga hijos. Claro, o sea, no tiene sentido la consecuencia. Generalmente se bloquea. Ahora con la infertilidad logramos muchas veces que estos padres tengan hijos y sí lo pueden heredar, pero no es algo muy común. Y ahora que has hablado de bloqueo, el tema mental puede hacer que no suceda lo que quieras que suceda como pareja. El mental puede suceder en la parte, digamos, fisiológica del acto sexual en sí, pero no va a impactar en cómo esa Física. muestra va a estar. Esa va a estar como está. Exquisito, ya. ¿Cierto? Me parece que hemos abierto una puerta súper interesante porque de lo poco que se conoce, lo más conocido es la infertilidad, tanto masculina como femenina. Pero te he escuchado hablar varias palabras que pueden abrirse a otros temas que de repente ni idea tenemos y ni idea tienen los hombres. No, los hombres viven en un desconocimiento total de Absoluto, su ¿no? fertilidad. Asocian fertilidad a sexualidad y son A dos cosas macho, completamente distintas. totalmente. No, yo sí, yo soy macho. Ya has visto, hasta nos avisan, este set es tan pro que hasta nos avisan que ya se va terminando la secuencia. Eh, Te agradezco tremendamente, Ernesto, el hecho que hayas estado acá como siempre. Nos vamos a ir a una breve pausa y vamos a regresar para hablar de otro tema de interés que ustedes también, como siempre, lo sugieren a través de los mensajes. ¿Te quedas conmigo? Claro que sí, encantado. Perfecto. Pausa y volvemos. Desde hace mucho tiempo luchaba por tener mi peso ideal. Probé de todo y nada me funcionaba. Por fin me siento contenta. He logrado tener el peso que tanto quería, todo gracias a mi estilo de vida saludable y a las cápsulas de Slim Fit Plus de Snatura. Tú también consume diariamente las cápsulas Slim Fit Plus y lograrás grandes resultados. Y ahora mírenme, los resultados saltan a la vista. Cápsulas Slim Fit Plus, otro producto exclusivo de Es Natural, garantía total. ¿Estás cansado de los objetos punzocortantes que dificultan abrir tus botellas este verano? Tenemos la solución para ti. Nuestro destapador magnético está hecho de aluminio por fuera y plástico por dentro y facilita abrir todas las botellas que tengas en casa. Solo debes presionar, girar y alzar y listo. Pide el tuyo en Hof Store. Bueno, continuamos aquí con Ernesto Escudero de Inmater. Es un centro alucinante en donde están para mí los mejores profesionales de primera. Ernesto, como siempre, viene para tratar temas de suma importancia, de mucho interés, y lo chévere, Ernesto, es que pues son temas que sugieren los mismos televidentes y eso está súper bueno. Había muchas ganas de hablar sobre infertilidad masculina y también sobre útero y fertilidad. Así es que aprovechamos tu presencia para que nos guíes, como siempre, sobre los temas que vienes a tratar acá. ¿Cómo estás, Fiorella? Encantado, como siempre, estar contigo. Es para mí súper entretenido, la verdad. Yo trato siempre de informar a las pacientes. Yo creo que es muy importante utilizar estos espacios para que las pacientes estén informadas sobre algunas cosas
que son básicas. Y una de ellas es el útero, de toda mujer en edad gestante, ¿correcto? Toda mujer en edad fértil tiene un aparato reproductor femenino que involucra los ovarios, que es sumamente importante. Cada vez vemos más chicas que se evalúan la función del ovario porque tienen una idea de su fertilidad y deciden si quieren congelar óvulos o no, que son temas que ya hemos tratado, pero dejan un poco el útero de lado. Sí. Y el útero lo ve mucho el ginecólogo, que es como el médico de la mujer, el médico que la ve en el día a día, ¿correcto? Y entonces el útero tiene algunas patologías. Las más comunes para tratar dos en el espacio de hoy son los pólipos y los miomas, ¿correcto? Y todo el mundo ha escuchado que alguien en la familia o alguna amiga tiene miomas. Sí. ¿No? Y que le han operado de miomas. Es una cosa que suena mucho. No, es que a mí me operaron de miomas. ¿Y qué son? ¿Por qué se forman? Los miomas son tumores de músculo. El útero es un músculo liso, digamos algo así como el corazón, ¿correcto? Por ejemplo, cuando uno da luz, uno no contrae el útero, uno contrae la barriga, el abdomen. El útero se contrae solo, ¿correcto? Porque tiene como vida propia. Yo no lo puedo contraer cuando yo quiero, se contrae cuando estoy en un trabajo de parto. Estas fibras musculares forman como unos remolinos y terminan formando como un tumor que es muscular, como una pelota de squash o de frontón, por decirlo. Y pueden ser tan pequeños como milímetros o tan grandes como 10 o 15 centímetros, ¿correcto? Entonces, Grande. claro, los muy grandes la mujer los puede sentir y entonces se opera porque le genera una incomodidad Claro, ¿duelen? que es táctil. Los miomas no duelen. Los miomas solamente molestan en cuanto es dolor o peligrosidad cuando se degeneran. Pero que un mioma se degenere es que de músculo pasa a ser ¿Y líquido. los lipomas? Los lipomas son tumores de grasa. Ok. ¿Correcto? Digamos Y que OMA hay es que una sacarlos, tumoración. ¿no? Los miomas los tienes que sacar básicamente en 3 condiciones y por eso es que es importante saberlo. Uno, si me incomoda estéticamente porque soy muy flaca y el mioma se nota. Yo tengo un lipoma que ya le agarré cariño, Pero el le lipoma puse y mioma nombre. no son iguales porque el lipoma es de la grasa y el mioma es directamente del músculo. La poca grasa que tengo se ha concentrado ahí, cholo. Qué Y terrible. si ya. no te molesta, te lo dejas. Igual es el Pero mioma. sí se nota, lo sientes y tal. Claro, si no me molesta el mioma, me lo dejo. El mioma no se maligniza, no va a desencadenar en otra cosa. Si el mioma me genera un sangrado abundante por la localización que tiene, que puede pasar, a veces están metidos dentro de la zona endometrial, que es la zona que se desprende con cada menstruación, y puede ser una menstruación sumamente abundante, que incluso ¿Dolorosa? dolorosa y que me puede llevar a la anemia, porque es tanta la cantidad de sangre que yo elimino que me puedo volver anémica. Entonces el médico hematólogo me está dando pastillas para que yo no esté anémica, pero por otro lado yo estoy sangrando un montón cada vez que me viene la regla. Entonces ahí también te tienes que operar porque el mioma te está generando una patología, que es la anemia. Entonces, o me incomoda, o me da anemia, o interrumpe mi fertilidad. Ahí es cuando recién un mioma se opera por fertilidad, porque el mioma está en la zona donde el bebé se tiene que implantar. Ya entendí. Correcto, son 3 casos. Esos 3. Y es bien importante porque mucha gente cree que si se opera de miomas, se va a curar. Y es muy difícil porque muchas veces los miomas vuelven a salir, ¿correcto? Caray. O yo tenía uno muy chiquito que cuando me operaron no lo notaron y empezó a crecer. Entonces, operarse miomas porque los tengo no tiene sentido porque los voy a tener siempre y me volverán a salir. Entonces me opero porque me duele o me molesta, porque sangro mucho o porque el médico de fertilidad, no el ginecólogo normal, me sugiere que lo haga por la fertilidad. ubicación. Son los Ya. 3 casos. De lo contrario, no los toquen, no los muevan, déjalos ahí porque no hacen daño, ¿correcto? Y no generan ningún posible tumor maligno ni nada por el estilo. Es que conversando contigo, somos, me incluyo, tan básicas a la hora de investigar sobre nuestro propio cuerpo. Y te digo me incluyo, ¿por qué? Porque, ok, todos sabemos, bacán, útero, función, pero no conocemos mucho, Ernesto. O sea, yo tengo 50, converso contigo y en 3 palabras me das una información que yo a mis 50 no registro y eso está mal. Pero es que uno no lo anda averiguando. Es que está mal, es que no, tendríamos que ser un poquito más curiosos con nosotros mismos. Y los médicos también tendrían que apuesto. explicar mejor. Pero Rey, te apuesto que yo compro un auto y me entero mucho más del auto, de sus partes y tal, que de mi propio cuerpo. Y eso está mal. O sea,
hay que investigar un poquito más sobre nosotros mismos y tener esta charla con un especialista, porque se trata de nuestro cuerpo, Ernesto. ¿Y qué pasa acá? Que es sumamente importante. Cuando una persona se opera de miomas, ¿correcto? Tú tienes el útero y lo tienes que cortar para poder sacar los miomas, ¿correcto? Entonces tú vas a cambiar los miomas por cicatrices, porque vas a dejar cicatriz en cada sitio que tú sacaste el mioma. Y si sacaste mucho, ese útero está lleno de cicatrices. Y las cicatrices generan adherencias. Entonces lo más probable es que a este útero, todo magullado, se le pegue todo. Y entre ellos lo que se le va a pegar es la trompa. Entonces esa chica que tenía un mioma, que se llaman subserosos, que es un mioma que no molestaba, que no afectaba su fertilidad para nada, el médico se lo saca, le genera una cicatriz, se le pega la trompa y ahora es infértil, porque la trompa no le funciona. Y entonces se operó por las puras y se convirtió en infértil por la cicatrización que tuvo. Entonces toda mujer, y esto es bien importante, que haya sido operada de miomas en su juventud, tiene que ir a un médico especialista el día que decida tener hijos. No puede, como decíamos del hombre, no puede ir y esperar un tiempo. Que vaya que consulte para ver si todo sigue funcionando igual o el resultado de esa cirugía ha sido negativo en su fertilidad. ¿Qué pasa si yo tengo un mioma ubicado en un lugar que pueda mi fertilidad corre riesgo, pero salgo embarazada? No retiré el mioma, me dijeron que estaba en un sitio medianamente de cuidado, pero salí embarazada, entonces digo, todo bien. ¿Qué puede pasar en este proceso de gestación si este mioma riesgosamente ubicado colinda con mi gestación? Dos complicaciones tienes en los embarazos con miomas. Uno es que la amenaza de aborto, esta posibilidad de perder el bebé en el primer trimestre, es mayor. Porque si la placenta se quiere agarrar y está un mioma, no se puede agarrar. Es como si tú necesitas algo rugoso, y esto es una paraliza, entonces no se va a poder agarrar y corres el riesgo de que ahí se forme una zona de sangrado que podría terminar en una pérdida. Y si ya pasas de la semana 10, 12 y el embrión está, la placenta está bien agarrada y todo está consolidado, ese mioma se puede degenerar, que lo comenzamos al inicio. Y se degenera, causa dolor. Y si me da un dolor terrible, me tienen que operar aún embarazada. Y ese es un riesgo mayor. Es un riesgo alto. Exacto, pero no es que toda mujer que tenga un mioma se tiene que operar. No, si No, el claro, mioma no está en seamos cierto alarmistas, ¿no? Claro, pero tengámoslo en cuenta, que lo tenemos, ¿correcto? y además supongo que una mujer responsable, y aquí no interviene el tema, digamos, económico, no, uno puede acudir a una clínica de especialistas alucinantes, super cracks, como los hay en Inmater, pero sí, digamos, ya estamos hablando pues de todo tipo de realidades. Digamos, el tema de la economía no puede disociarte de tener un especialista porque es un proceso en el cual te tiene que acompañar alguien con conocimiento, de todas maneras. Sí, porque si no, al final resulta ser más caro, ¿no? Terminas en una pérdida, un tiempo largo de espera hasta poderte embarazar, y es sumamente triste, ¿no? Entonces los miomas hay que tenerlos mapeados, si uno los tiene, saber dónde están, y si despiertan alarmas, quitarlos. Pero quitar miomas porque como que me tapa una muela que estaba con caries, no. ¿Por qué aparecen? No se tiene claro, se supone que todos están en la condición de hacerlos, pero los sistemas inmunológicos de cada persona funcionan diferente. Y algunos se manejan mejor que otros y por lo tanto hacen que su cuerpo responda mejor que Pero otros. pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo. Los miomas son del miometrio, que son del útero, A ver, mira, pero, esta cosa fala, ya ves, mira. pero también se les llama fibromas. Claro, pues, Y los te escucho, fibromas, menciono. y los fibromas, que también le llaman a los miomas fibromas, sí pueden aparecer en la mama, por ejemplo. Claro. Muchas mujeres tienen mamas fibroquísticas. Sí, claro. Es lo mismo, son fibromas. Hablando de... Es que mira, hay para hablar el ovario poliquístico, los quistes cuáles son de riesgo, cuáles no son de riesgo, por qué se forman en determinadas zonas. Es todo un tema. Es interesante por eso que las mujeres conozcan más, como dices tú, Sí, no su sexualidad, sino su cuerpo. Y hay que ser claros en ello. Poco curiosos somos. A veces conocemos más
otro tipo de cosas que nuestro propio Es que cuerpo. y eso está mal. nos quedamos con una explicación que no es lógica. Es decir, por ejemplo, voy al médico y le digo, ¿por qué tengo ovario poliquístico? Dice, no, hijita, no pasa nada, toma tus pastillas anticonceptivas y ya está. Y no preguntan más. Y claro, el día que quieren tener hijos, ahora como estoy tomando pastillas anticonceptivas. Entonces, el doctor me dio un método para curarme, pero no me sirve. Entonces, siempre pregunten. O sea, a los médicos no nos molesta que nos pregunten, ¿correcto? O sea, queremos que la paciente salga con una idea clara de lo que tiene o no tiene, para que eso le sirva en el futuro. Pero no hay que tener miedo de preguntar, porque para empezar le estás pagando, ¿no es cierto? Entonces, si estás pagando, Obvio, exprímanlo que te diga al para qué doctor, estás que ahí. te diga. Muchísimas gracias, como siempre, Ernesto. 1000 temas por tratar. Como siempre, ustedes apóyennos con sus comentarios en la cajita, en el DM. Muchas gracias por enviarme los mensajes. Todos los anoto. Y por eso estamos aquí con los especialistas tratando temas, como siempre, de interés. Muchas gracias, Ernesto Nada, Escudero. encantado, Como encantado de estar siempre. aquí. Prepárame un par de temas más, por favor. Claro Qué que maravilla sí. esta de descubrir, a fin de cuentas, nuestro cuerpo, el templo, que hay que cuidarlo. Gracias. Que la pasen hermoso. El formato se llama Horas Cortas. De hecho, hemos venido haciendo, bueno, digo venido haciendo porque me he vuelto caserito del Teatro Barranco. Me han acogido de la mejor manera y todo el año pasado hemos estado trabajando mucho. Hemos hecho, bueno, esta es la tercera obra que estamos haciendo ahí. Esta en realidad es una reposición, la que nos toca hacer. El teatro mismo hace una convocatoria mes a mes. Y obviamente pues tienen ahí ellos la facultad de escoger lo que saben va a funcionar. Entonces lo lindo de esto es que tienes, claro, en un formato como ese yo particularmente creo que la comedia funciona maravillosamente bien. La gente se queda porque la barra del teatro se queda abierta hasta las 2 de la mañana. Entonces siempre te quedas a departir con los actores, ¿no? Con los directores, con la gente. Y se arma ahí una cosa bonita, simpaticona, te ponen tu musiquita. Y Pancho escribe esta obra pensando en Checho, pero hace 10 años. Pero pensando tipo para cortometraje. Y después de 10 años se vuelven a juntar, ¿no? Nos juntamos, nos ponemos de acuerdo y bueno, y la llegamos a montar. Como te digo, esta es una reposición